Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro bootcamp de GenAI en AWS. Esta es una iniciativa de entrenamiento enfocada en América Latina para apoyar a todas estas personas que son curiosos, que tienen gusto por estudiar y profundizar en estas tecnologías. Mi nombre es Luisa Vesga, yo soy Solutions Architect, especialista en inteligencia artificial y Machine Learning en AWS. En esta oportunidad estaremos hablando de cómo Amazon Q Developer nos puede ayudar a reinventar la experiencia a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software, agilizando la creación, protección, administración y optimización de las aplicaciones dentro y fuera de AWS. Hoy nos acompaña Maximiliano Kretowicz, Solutions Architect de AWS. ¿Cómo estás, Maxi? Todo muy bien, Luisa. ¿Cómo estás vos? Todo bien, muchas gracias y muchas gracias por acompañarnos acá el día de hoy. Bien, sí, la verdad que muy agradecido de compartir con ustedes un nuevo capítulo del Bootcamp de GenAI para todo Latino. Y a la vez muy emocionado de poder contarles las novedades que Amazon Web Services tiene para todos los builders dentro y fuera del cloud. Te quería hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo invierte un desarrollador escribiendo código en promedio por día? La verdad, no, esa es una muy buena pregunta. Yo no he tenido la oportunidad de ser así como muy desarrolladora, pero yo creería que por lo menos unas 4 horas al día en promedio. Por supuesto, además de tener que estar planeando, documentando, entre otras actividades que seguro tienen. Y si te digo que hay un estudio de software.com que demostró que la mediana de tiempo que invierte un desarrollador en escribir código en su IDE es menos de una hora y solamente el 10% es más de 2 horas. Es bastante poco, ¿no? Claro, pues la verdad sí me sorprenden bastante estos datos porque pues yo creería que podría ser mucho más tiempo, ¿no? Y si es solo esa cantidad de tiempo que invierten en su día a día, ¿qué hacen con el resto del tiempo? ¿Cómo ellos pueden aprovechar de una forma mucho mejor o pueden aprovechar al máximo ese tiempo que invierten en el desarrollo? Buena pregunta. Veamos, para poder explicarlo, veamos un poco el ciclo de vida estándar del desarrollo. Vamos a poner una presentación, a compartir con nuestro equipo, con todas las personas de LATAM que no está viendo. ¿Sí? Bien, nosotros cuando vemos el ciclo de vida de desarrollo, vemos que hay diferentes etapas. Tenemos la etapa de planificación, la de creación, y es cuando generalmente uno codifica o crea nuevas funcionalidades. Después tenemos que probar, testear, tenemos pruebas integrales, end-to-end, estrés, y ahí es donde empiezan a salir todos los bugs o fix, e incluso tenemos que segurizar aún más nuestras aplicaciones. Luego esta aplicación pasa a productivo y ahí es donde nosotros tenemos que operar y después mantener y modernizar. Entonces, si tuviésemos que listar una cantidad de actividades donde donde los desarrolladores invierten, podríamos decir que al principio tenemos que tener la orientación técnica del requerimiento, ¿no? Entonces, cualquier cambio en diseño o cualquier cambio técnico, nosotros tenemos que volver en un ciclo constante y muchas veces invertimos mucho tiempo en documentación o investigar. Después, obviamente, al generar el código, ¿qué va a suceder? Necesitamos infraestructura y si trabajamos en el cloud, vamos a tener que desplegar y administrar esa infraestructura en nuestro ambiente de desarrollo. Cuando hablamos de esas actividades específicas de probar, son, como dijimos, encontramos fix e incluso nosotros tendríamos que investigar qué vulnerabilidades se encuentran en nuestro código, ¿verdad? Y tenerlo con la mejor calidad posible para poder pasarlo productivo. Y por último, eh, nosotros nos encontramos en productivo, tenemos que operar, mitigar los problemas que salgan e incluso monitorear nuestras operaciones. Entonces, como vemos, normalmente el desarrollador y el equipo de desarrollo tiene que invertir mucho más tiempo y no solamente en código. Y qué ni hablar cuando sucede algo muy importante. Tenemos que modernizar nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces, modernizar y actualizar código, muchas veces cuando no tenemos la documentación o el código es muy antiguo, invertimos demasiado tiempo. Acelerar toda esta etapa de mantenimiento de la calidad del desarrollo nos permite
cumplir con el time to market requerido, ¿no? Las necesidades del negocio. Y muchas veces todos estos procesos se vuelven muy lentos por las tareas que nosotros comentamos recién. La inteligencia artificial generativa inicialmente comenzó a ayudar a los desarrolladores en estos procesos, y específicamente con la generación de código automático y recomendaciones de código, pero no en el resto del ciclo de vida del mismo, que es donde se invierte mayor tiempo. Claro, te entiendo. Maxi, y déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si utilizáramos las capacidades de inteligencia artificial generativa en todas estas etapas? Por ejemplo, en la etapa de planificación, de pruebas, de operación, de mantención, de modernización. ¿Será que podríamos agilizar el ciclo completo de desarrollo de todas estas aplicaciones? Por ejemplo, Amazon Q Developer podría ayudarnos a lograr este objetivo. Muy buena pregunta. La verdad que si nosotros podríamos decir algo de Amazon Q Developer, es que es el asistente con inteligencia artificial generativa más capaz para el desarrollo del software y del ciclo completo. Ha sido entrenado con 17 años de conocimiento de información en AWS y miles de millones de líneas de código open source y de Amazon. Esto no solo nos permite crear, escribir o probar el código, sino que también reimagina por completo la experiencia del desarrollador y de los profesionales de TI. Antes hablamos que hay una etapa de planificación, de revisión de requerimientos, revisión de documentación, temas técnicos. Entonces, con Amazon Q Developer podemos construir aplicaciones más seguras, escalables y altamente disponibles, siguiendo las buenas prácticas de arquitectura de AWS y de desarrollo. Ok, entonces todo esto significa que podríamos llegar a consultar o hacer preguntas puntuales sobre algún servicio de AWS, obtener recomendaciones de arquitectura, realizar incluso toda la parte del troubleshooting o incluso modernizar mis aplicaciones con la ayuda de Amazon Q Developer, ¿verdad? ¿Verdad? Eso y mucho más. Podríamos preguntar, como dijiste, acerca de los servicios, pero no solamente sobre los servicios, sino los recursos desplegados en tu cuenta de AWS y obviamente sus costos. O incluso podríamos customizar a Amazon Q Developer con documentación específica de tu equipo de trabajo o las librerías que uno como desarrollador utiliza o customiza. Y eso nos permitiría entregar recomendaciones personalizadas a todos los desarrolladores del equipo. Cuando nosotros estamos en la etapa de planificación que comentamos recién, podríamos hacer todo esto. Incluso tener una conversación directa con Amazon Q Developer para que arme una arquitectura completa. Después, cuando nosotros pasamos a la etapa de creación, y qué es lo que normalmente se ha estado haciendo hasta ahora, que es generar código en línea, ¿sí? Dentro de nuestro IDE e incluso en tu terminal de trabajo, en tu computador. ¿Esto qué quiere decir? Que Amazon Q Developer puede generar código en línea con los lenguajes más populares, como lo son Java, Python, JavaScript, Rust y muchos otros más. Cuando vamos a la etapa de pruebas, me gustaría indicar que Amazon Q nos permitiría poder correr todos los tests unitarios, ¿sí? Y ayudarnos a generar esos datos que muchas veces nosotros tenemos que crear a mano o incluso ir a buscar en otros orígenes, ¿no? Entonces, podríamos crear un test unitario luego de generar todo el código que nosotros necesitamos o los features y pasarlos rápidamente sin tener que estar muchas horas invirtiendo en generar todo este tipo de datasets para hacer las pruebas. Incluso análisis y corrección de seguridad. Amazon Q nos permitiría dar recomendaciones sobre cómo mejorar esa seguridad o los bugs, incluso la optimización de nuestro código. Cuando nosotros ya pasamos a la operación y ya tenemos en productivo nuestra aplicación, Amazon Q nos permitiría poder analizar cualquier problema o issue que encontremos en el momento de ejecución. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando en la consola nos da un error, por ejemplo, en una Lambda, en Amazon S3, en Amazon S2, podríamos entregarle la información del error
para que él nos dé recomendaciones e incluso los recursos para poder tratar de resolverlo. Y qué ni hablar con, como dijimos antes, con los temas de modernización. Modernizar código nos puede llevar muchas horas, ¿sí? Revisar el código, tener un equipo de trabajo que esté invirtiendo mucho tiempo en la modernización. Pero Amazon Q Developer nos permite actualmente pasar, por ejemplo, desde Java versión 8 y Java versión 11 a Java versión 17 en cuestión de minutos, dependiendo del tipo de la aplicación que nosotros estemos utilizando. ¿Te gustaría validar alguna de estas funcionalidades en vivo? ¿Qué te parece, Luisa? Pero por supuesto, Maxi, todo esto que nos estás mencionando suena súper interesante, súper útil y creo que sería muy valioso también para todos los asistentes que vean alguna de estas funcionalidades en vivo. Así que bueno, quisiera que nos contaras primero cómo podemos acceder a Amazon Q Developer. Bien, buenísimo. Lo primero que tenemos que saber es que Amazon Q Developer está transformando la forma en que nosotros realizamos el trabajo. Y esto qué quiere decir es que va a estar disponible donde quiera que trabajes. Si tú utilizas la consola de AWS, vas a poder tener Amazon Q disponible en la consola de AWS. Si como desarrollador trabajas en uno de los IDEs, como por ejemplo Visual Studio Code o JetBrains, que son algunos de los más populares, vas a poder cargar un plugin y correr Amazon Q Developer y obtener todas esas recomendaciones y la generación de código. Incluso si tú vas a la documentación de AWS, en el sitio oficial de AWS, vas a encontrar en una esquinita a Amazon Q, donde vas a poder hacerles consultas sobre la documentación. Y qué ni hablar si nosotros trabajamos en equipos grandes o tenemos mucha interacción con otras personas, vamos a poder tener Amazon Q Developer dentro de Slack y Teams. Incluso, como te dije antes, desde la terminal de tu computador. En este caso, nosotros vamos a utilizar Visual Studio Code para ver las capacidades de Amazon Q Developer. ¿Me acompañan? Vamos a ver cómo podemos iniciar nuestros primeros pasos. Vamos a abrir nuestro Visual Studio. Aquí estamos en nuestro Visual Studio. Lo primero que tienen que saber es que Amazon Q Developer tiene dos formas de licenciamiento, ¿sí? Ustedes pueden optar por la versión gratuita, que solamente necesitan un ID de AWS Builders, ¿sí? Que lo pueden obtener desde la página de Skill Builders gratuitamente. Ustedes van a poder encontrar en la descripción un link para hacer este proceso para poder crear su usuario y contraseña. Por otro lado, si tienen una compañía donde tienen una capa de seguridad mucho más alta y necesitan credenciales corporativas, pueden utilizar la licencia Pro, que le va a permitir hacer single sign-on con sus usuarios, incluso con Amazon Q. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a ingresar y vamos a utilizar la licencia free. Nos va a permitir hacer una validación. Nos va a pedir ingresar usuario y contraseña. Yo ya el usuario y contraseña los tengo cargados. Entonces, me va a pedir habilitar Amazon Q dentro de mi AWS Builders ID. Le vamos a entregar acceso. Y vamos a volver a nuestro Visual Studio Code. Entonces, como ven, nosotros ahora ya tenemos a Amazon Q que nos está saludando y nos está dando algunas sugerencias de cómo podemos empezar o le podemos preguntar cómo él nos puede ayudar actualmente. ¿Ok? ¿Qué te parece si ponemos un caso hipotético donde nos imaginamos que somos desarrolladores que recién empiezan a trabajar en un nuevo equipo? Te acaban de compartir código, ¿sí? En este caso, el código de una billetera electrónica con que nos tenemos que familiarizar, ¿sí? Los únicos datos que nos dan es que esta aplicación utiliza AWS Cloud Development Kit,
¿sí? Para todo lo que tiene que ver con los componentes, la infraestructura, y la verdad que sabemos algo del servicio de AWS, pero no lo conocemos mucho. En tu caso, Luisa, ¿qué sería lo primero que harías si alguien viene y te dice esto? Bueno, pues esa es una pregunta bastante complicada, ¿no? Hay varias cosas que seguro muchos de nosotros hacemos cuando nos encontramos en una situación así. Pero, por ejemplo, lo que yo primero haría sería preguntarle a mi arquitecto de confianza o incluso ir a la documentación de AWS. Aquí, ¿qué pasa? Que cuando vamos a la documentación de AWS tenemos ahí disponible un montón de información, entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca leerlo, nos toca entenderlo, incluso a veces es muy valioso poder hacer la ejecución de algunos workshops que nos dan una experiencia un poco hands-on para poder entender de una forma mejor cómo funcionan algunos de los componentes. Pero el reto acá es que eso nos va a tardar muchísimas horas. Exactamente. Eh, Incluso muchas veces uno va y pregunta, ¿y dónde está la documentación, no? Sí. ¿Alguien me puede compartir? ¿Hay comentarios en el código? Sí, y la verdad que eso no siempre existe, ¿ok? Entonces, yo haría lo mismo, pero en este caso tenemos Amazon Q Developer. ¿Y qué podemos hacer? Podemos preguntarle a él qué es CDK. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a poner what is AWS CDK, ¿sí? En el cuadro inferior izquierdo, donde tenemos una especie de chat donde interactuamos con Amazon Q. Entonces, Mm. luego de procesar la pregunta, ¿no? Esto es como si fuese una interacción. Yo diría que aquí tengo a mi arquitecto asistente o mi nuevo arquitecto de cabecera, donde me explica cuáles son las implicancias del servicio, para qué se utiliza y toda la información necesaria para que yo pueda entender o introducirme al servicio de AWS CDK. Incluso, si vemos un poquito más abajo, nos va a mostrar algunos recursos que nosotros podríamos hacer clic e ir directamente a la información que nosotros necesitamos. ¿Qué te parece, Luisa? No, pues me parece espectacular no tener que estar buscando todo el tiempo la información, sino que ya solo podemos preguntarlo y ya la tengamos ahí a través de la misma interfaz donde desarrollo. Bien, profundicemos un poquito más, porque obviamente él nos dio una introducción, pero preguntémosle, ¿nos puedes explicar, ¿sí? ¿Qué es por sí AWS CDK? ¿Sí? Intentemos profundizar un poquito más con Amazon Q Developer. Bien, él nos dio una breve introducción ya anteriormente y ahora nos está dando los aspectos claves de AWS CDK, que es el resumen que uno necesita siempre obtener y no tener que leerse toda la documentación, ¿verdad? Entonces, Claro. nos dice que CDK es infraestructura, nos permite utilizarlo como infraestructura como código, nos permite construir aplicaciones, ¿sí? Para después poderlas desplegar en formato lenguaje de código, como si fuese TypeScript, Python, Java, C Sharp y Go, ¿sí? Cosa que incluso me tendría que acordar toda la lista de estos lenguajes para poder saberlo o ir a revisar la documentación, ¿verdad? Bien, entonces nosotros ya tenemos esta tarea, revisamos un poquito lo que era el servicio y ahora tenemos que ir al segundo paso. Revisemos el código, ¿sí? Yo aquí tengo la aplicación, tiene varios files, está bastante estructurada, ¿sí? Entonces, tiene definiciones de funciones, tiene casos de uso para hacer test unitarios, para hacer pruebas, etc. Y aquí, como vemos, podemos ver que hay lambdas, también tenemos cómo crear una wallet, cómo listar una wallet,
un repositorio, mucha información, y la verdad que yo no quiero invertir mucho tiempo, sino que quiero la información precisa. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, vamos a Wallet, que es uno de los files que nosotros tenemos, y aquí, como es una wallet electrónica, pensamos que es el core de nuestro código, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos todo el código que hay en el file, hacemos botón derecho sobre el código y ponemos enviarlo a Amazon Q. ¿Ok? De esta manera vamos a ver que tenemos 5 funcionalidades específicas. Explicar, que es que nos permita explicar el código, que es lo que vamos a hacer ahora. Hacer un refactoring, hacer un fix de algún bug que encontremos o que él pueda encontrar, optimizar el código o solamente mandarlo al prompt para que nosotros podamos chatear con Amazon Q y hablar sobre ese código que nosotros enviamos o esa porción de información que nosotros enviamos. Entonces, vamos a darle clic en Explain. El Amazon Q ahora lo que empieza a hacer es revisar el código que nosotros le enviamos y darnos una breve descripción de toda la información que encontró. Entonces, aquí nos está diciendo que este es código Python, ¿sí? Que representa una wallet electrónica. ¿Sí? En el código que nosotros le pasamos tenemos una clase wallet, ¿sí? Que en ese lugar tenemos diferentes funciones declaradas que al parecer para poder administrar el balance de esta wallet utilizamos getBalance, listBalance, si tenemos suficiente dinero en el balance, y después tenemos funciones transaccionales. ¿Sí? Bien, entonces, al final siempre nos va a dar un resumen del código, de lo que incluye. Nos está diciendo que incluye también comentarios que están explicando cuál es el comportamiento de cada uno de los métodos que nosotros estamos visualizando, por así decirlo, ¿no? ¿Qué te parece, Luisa? Nos ahorramos bastante tiempo, ¿no? Explorando la aplicación y obviamente aprendiendo un poco más de AWS CDK. Sí, por supuesto, esto nos va a ahorrar muchísimo tiempo y además nos permite entender qué hace una función de código que no está comentada y por supuesto documentarla, que es uno de los retos también que nos encontramos todos los días. Es verdad. En la vida de todo desarrollador siempre ha sucedido, algunas de las actividades son, puedes ir a documentar el código y uno encuentra son miles de líneas de código y se pasa leyendo código y conociendo el código para construir un documento, ¿no? Entonces, esto podría facilitarnos bastante todo ese stage post creación de código, ¿sí? Pero veamos, por ejemplo, yo recién les hablé que también Amazon Q nos va a permitir corregir código. Entonces pensemos, nosotros estuvimos revisando el código con Amazon Q, estuvimos leyendo todos los files, obteniendo el resumen, y encontramos que en uno de los files hay un posible fix. ¿Ok? Ujú. Entonces, aquí tenemos una función que se llama buscar o find. ¿Ok? Y vamos a probar la funcionalidad fix. Yo si la reviso rápidamente, podría decir que no tiene ningún problema, ¿no? Tengo el response, esta es una llamada a una tabla en DynamoDB, ¿sí? Tengo un response, tengo el item, obtengo el ítem de la tabla, después hago un chequeo y cargo esa información. Yo diría que está bien, no habría ningún problema. Vamos a preguntarle a Amazon Q si está de acuerdo con nosotros. Vamos a poner la funcionalidad fix. Y va a evaluar el código completo. Entonces, acá, por cada una de las funcionalidades, estamos viendo una posible recomendación o un cambio en el uso. ¿Ok? Si yo veo, acá me dio una recomendación súper importante.
el manejo de errores. ¿Ok? Cosa que no me di cuenta. Y ahí él agregó un try, ¿sí? A una excepción, un try catch, a una excepción, que va a evitar que yo pueda tener un error en tiempo de ejecución. ¿Sí? Después acá vemos que puedo encontrar un chequeo nulo y entonces nos indica que en vez de utilizar el leaf item igual a nada, none, ¿sí? Podríamos utilizar un método de reemplazo. ¿Ok? ¿Sí? Bien, entonces, ¿yo qué podría hacer con este código? Reviso cuáles son las opciones que me está dando. Podría tomar el código, por ejemplo, del response y insertar donde está el cursor. Y de esa forma ya tengo la modificación realizada. Caso contrario, podría solamente copiar, me voy al file y pegar. ¿Ok? ¿Sí? Bien, entonces, en resumen, nosotros ahora revisamos el código, conocimos los servicios que utiliza de AWS e incluso pudimos hacer un fix a uno de los problemas que habíamos encontrado, que se da muchas veces, que es que nos pasamos el manejo de errores y después cuando hacemos las pruebas o pasamos a producción, empezamos a tener errores por todos lados que tenemos que ir investigando o haciendo troubleshooting y invirtiendo tiempo para poder llegar a eso. ¿Ok? Bien. Claro, ¿Qué y te parece hasta acá, ahora? perdón, yo te interrumpo, Max, es que me parece muy importante lo que estás diciendo y es que justo cuando yo he tenido la oportunidad de como de desarrollar algunas cosas, algunas aplicaciones y demás, nos pasa mucho que pasamos mucho tiempo escribiendo el código, tratando de revisar si tenemos algún problema, incluso por toda la parte de la fatiga visual y mental que podemos llegar a tener, no encontramos esos errores y nos toca pedir ayuda como a nuestros compañeros, que le den una mirada al código, pero pues tampoco es una tarea como tan sencilla, ¿no? Ahí también nos gastamos muchísimo tiempo. Entonces, que podamos utilizar este servicio para poder hacerlo de una forma mucho más rápida y sencilla, y como vimos acá en un par de segundos ya tenemos un montón de recomendaciones, es súper útil y en verdad nos va a ayudar a ahorrar muchísimo tiempo. Bien, perfecto. Vale. ¿Qué te parece si ahora ponemos un caso diferente? ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí, por supuesto. Vale. Tú también estabas hablando de algunos otros componentes que tiene aquí Developer y es la generación de código en línea, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos por ahí también? Vale, vamos a hacer eso. Vamos a cambiar un poquito. Nosotros ahora, como dijiste, podríamos pensar que nuestro equipo de trabajo nos pide crear dos funcionalidades diferentes, ¿sí? Que hoy en día no tiene la billetera. ¿Ok? Bien, esas funcionalidades nos permitiría generar un filtro en las transacciones dentro de la wallet o incluso obtener el total que tenemos en la wallet electrónica, ¿sí? Y al final, como siempre, uno después de crear un nuevo feature, ¿qué tiene que hacer? Pruebas unitarias, ¿verdad? Ya. Bien, entonces voy a cerrar estos files que ya los hemos utilizado y pensemos que vamos al file de wallet y en el file de wallet nos vamos del archivo para poder agregar estas dos nuevas funcionalidades. Entonces, la primera, dijimos que queríamos obtener el total de las transacciones de nuestras wallets. Entonces, le ponemos que queremos una función como un comentario normal, ¿sí? Que es, por ejemplo, cuando tú vas a crear una nueva función, pones el comentario para que otros lo puedan leer. Entonces, function to get total numbers of transactions of the wallet.
y Amazon Q genera automáticamente las recomendaciones. Bien, la generación automática puede estar desactivada, entonces podemos utilizar una combinación de teclas que son Option C, ¿sí? En el caso de que estés en una Mac, en un macOS, y nosotros con las flechitas hacia la derecha o hacia el costado podemos ir cambiando entre todas las recomendaciones que tiene Amazon Q. En este caso solamente tiene 2 recomendaciones y el cambio es solamente un cambio de comentarios. ¿Ok? Cuando yo aprieto Tab, voy a aceptar la recomendación y automáticamente ya tengo la función que me pidió mi líder de proyecto. ¿Ok? Ahora también nos habían pedido otra función, y esa otra función era la creación de un filtro de transacciones. ¿Ok? Ese filtro de transacciones, nosotros también vamos a escribir como un comentario que quiere una función que nos permita filtrar todas las transacciones de la wallet, ¿sí? Mediante una lista. E incluso que lo podamos filtrar por el tipo de transacción. Entonces, de nuevo, una vez escrito el comentario, Amazon Q nos va a hacer una recomendación de código. Podemos navegar por la recomendación. En este caso, hay una recomendación única. Con el botón Tab, vamos a aceptar la recomendación y ya tenemos nuestra función tipo. ¿Ok? Guardamos nuestro file y ya terminamos de construir las 2 funciones, están comentadas, están declaradas dentro de nuestro wallet y listas para utilizar. ¿Ok? ¿Qué te parece, Luisa? Ya estamos avanzando rápidamente, podemos pasar casi a productivo, me parece. Claro, pues la verdad está muy interesante. Gracias ahí por esas demostraciones que nos estás haciendo, Maxi. Así que lo que entiendo también de esto de Amazon Q Developer es que puede ayudarnos en diversos casos de uso a todos los roles técnicos, sobre todo, por ejemplo, en casos específicos como retirar toda la parte de la deuda técnica mediante el uso de transformaciones de código, impulsar la productividad de los desarrolladores y también el manejo de infraestructura con la creación de plantillas para el despliegue. Sí, exactamente. E incluso nos saltamos una de las etapas más importantes, ¿no? Que son las pruebas unitarias. ¿Qué te parece si probamos el código que recién generamos o incluso la aplicación completa con algún test unitario? ¿Te Sí, sí, parece? sí, por supuesto, por supuesto. Bastante útil Bien, también, así que sí, podemos hacerlo sin problema. validemos, validemos si funciona realmente antes de pasar a lo productivo, ¿no? Dale. Veamos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora, estamos en el file de test wallet, que ya viene con un test unitario creado por otro desarrollador. ¿Ok? Vamos a ver si este funciona. ¿Sí? Vemos que el test existente ha funcionado, ha pasado. ¿Ok? Corremos un pequeño comando de Python que nos va a permitir hacer ese testeo. Ahora, por ejemplo, yo tengo una función que se llama agregar saldo a la wallet o en este caso, en nuestros files de código, la función se llama topup. Vamos a solicitarle a Amazon Q a través de crear un comentario, crear una función que teste el top up que nosotros tenemos implementado y lo que va a hacer es agregar saldo a la wallet. Nosotros presionamos, lo puede generar automáticamente la recomendación de código o podemos presionar Option C en macOS para que nos genere la recomendación. Ahora, podríamos navegar a través de las recomendaciones, como hemos dicho antes. En este caso, vemos que hay algunas recomendaciones de validación de la wallet o del ID, del status. En este caso,
yo me voy a quedar con la primera recomendación que él nos da. ¿Sí? Bien. Como vemos, tenemos la instanciación de la wallet, que va a ser una wallet de testeo. Vamos a ver que nos va a agregar $100 y después nos va a hacer diferentes validaciones para que nosotros podamos ver que la wallet tiene en el balance $100, haya una única transacción, el monto sea $100 específicamente, la moneda sea $100 específicamente y que el tipo de transacción sea top-up. En este caso también está agregando un estatus de transacción que sea transacción terminada o success, que ha tenido éxito. Nosotros actualmente no tenemos implementada la función por completo, el contenido de la función, entonces vamos a quitar esta recomendación de código. Lo interesante en este caso es que Amazon Q nos está recomendando una buena práctica basado en todos los files que nosotros tenemos y en las funciones que nosotros tenemos definidas. Eso quiere decir que valida el contexto de donde estamos trabajando y también el contexto completo de nuestra aplicación. Vamos a guardar nuestro file y vamos a correr nuevamente el testeo después de haber creado esta función. Vemos que después de llamar las pruebas unitarias, hemos pasado las existentes y la nueva función que nos creó. De esta forma, estaríamos ahorrando bastante tiempo en el momento de probar las pruebas, probar la aplicación y validar si el código es exitoso. Así nosotros podríamos tener despliegues mucho más rápidos hacia productivo. ¿Sí? ¿Qué te pareció, Luisa, que lo que hemos trabajado y obviamente ya podemos entregar nuestro requerimiento al equipo de trabajo y al equipo de proyecto? Claro, pues todo esto está muy interesante. Muchísimas gracias también por compartirlo. Solamente quiero hacerte una última pregunta ya como para cerrar. Vi que tú hiciste algún ajuste al código que recomendó Amazon Q Developer, pero mi pregunta es, ¿podemos asumir el 100% de las veces que el código va a funcionar o es necesario que hagamos una revisión previa? ¿Qué nos recomendarías ahí? Bien, es importante saber que estas son recomendaciones. Entonces, lo que estamos haciendo es tener un asistente que nos va a permitir acelerar el desarrollo, acelerar todo el ciclo de vida del desarrollo del software. Y eso quiere decir que las recomendaciones las tenemos que validar, probar, y el valor final a la aplicación, la creatividad, la innovación, la ponen los desarrolladores y el equipo de trabajo. Esta es una herramienta que nos va a permitir poder agilizar, pero recordemos, los desarrolladores y las personas son los que realmente van a entregar el valor final a las aplicaciones. Claro que sí. Bueno, pues Maxi, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por mostrarnos todo lo que Amazon Q Developer puede ofrecer para nuestros builders dentro y fuera de AWS. No olviden que si quieren probar Amazon Q Developer, en la descripción podrán encontrar links a la documentación, talleres, workshops y cómo pueden configurar la capa gratuita en su IDE favorito. No olviden seguirnos y ver todas las sesiones que tenemos preparadas para ustedes. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Maxi, por tu participación. Muchas gracias por tenerme aquí y no se pierdan el próximo capítulo de nuestro bootcamp de Generative AI para todo LATAM.